problema por la pandemia y que esperamos que con esta conferencia la comisionada Josefina le haga ver a los sujetos obligados que nos están escuchando y que les damos la más cordial bienvenida, la importancia que tiene de que le digan a sus titulares que deben de estar al tanto de lo que la gente necesita saber en estos momentos. Entonces, comisionada Josefina, es un honor tenerte en Chiapas en esta videoconferencia. Como siempre, te abrazamos con mucho cariño y le damos paso entonces a tu conferencia, esperando que todas y todos estén atentos y que les sirva mucho esta videoconferencia. Muchas gracias. Antes de iniciar la conferencia de la comisionada Josefina, me voy a permitir una pequeña síntesis curricular de la gran trayectoria que lleva en los temas de transparencia y acceso a la información. La doctora es egresada de la Universidad Autónoma del Estado de México, maestra en Derecho Corporativo por la Facultad de Derecho de la Universidad de Anáhuac y doctora en Derecho por el Centro de Estudios de Posgrado en Derecho. Se desempeñó en años anteriores en diversas áreas de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México. Durante el 2005 fue administradora de normatividad de auditoría fiscal en el Servicio de Administración Tributaria. Del 2006 al 2013, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México. Conocemos de su trayectoria, de su importante labor al frente del Instituto de Transparencia en el Estado de México y actualmente como comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Es, reitero, un privilegio contar con la participación de la comisionada Josefina Román el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y todos. Agradezco antes, claro que especialmente la amable invitación de mis compañeros comisionados en el Instituto de Transparencia de Chiapas, a su presidenta, Ana Elisa López Cuello. Por supuesto que también saludo con mucho gusto y con mucho cariño a Adriana. Es un gran gusto saludarles, aunque sea por este medio, y a Hugo, también comisionado del Instituto de Transparencia de Chiapas. En el Sistema Nacional de Transparencia hemos realizado una serie de trabajos juntos y bueno, hoy nos tiene aquí el tema de protección de datos personales. Protección de datos personales en tiempo. En estos momentos, creo que todos, en todo el país, estamos viviendo una situación diferente. No quiero ni siquiera ponerle algún calificativo de si es complicado o no. Sí estamos viviendo una situación diferente. Entonces, tenemos que hablar no solo del derecho de acceso a la información, porque hace un rato Elisa, la presidenta del Instituto del Órgano Garante de los datos personales, que el derecho de acceso a la información en estos tiempos diferentes. La protección de datos personales es un derecho humano que tiene su origen y se refiere a cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Por ahí tengo una presentación, si me pudieran. Disculpa si es que mi conexión no es muy buena. La verdad es que yo escuché muy entrecortado, pero bueno, espero que sí, ahora sí ustedes me escuchen bien. Bien, lo que también quiero se encuentra expresamente 16.
Esto me parece muy importante porque generalmente tanto generalmente se hace referencia a la transparencia. México solamente se manejaban como una limitante del derecho de acceso a la información. Pasar de hecho humano relativo a la protección de los datos personales de manera expresa y de manera específica. Como lo ha habido, por ejemplo, en tratados internacionales. No significa que la protección de los datos personales hubieran nacido en ese momento. En ese momento se reconoce por la Constitución, porque es un derecho. Entonces, bueno, ya en el artículo 16 constitucional se establece en el segundo párrafo rectificación y cancelación de estos, así como a manifestar su oposición en los términos que fije la ley. La tratamiento de datos por razones de seguridad nacional, por disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. Entonces, bueno, es muy importante porque ya se empieza a hablar del acrónico de derechos ARCO, que significan precisamente acceso, rectificación, cancelación y oposición. Aquí cabe destacar que hay diferencia tanto en la legislación como en las instituciones o las autoridades que son competentes en materia de protección de estos derechos. Y bueno, aquí me detengo un minuto para distinguir que una es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, en donde el único competente en todo el país es el INAI, tratándose de particulares. Específicamente en estas fechas, bueno, pues estaríamos hablando de prestadores de servicios de salud, por ejemplo, hospitales privados, en donde si hubiere una vulneración de datos personales, la autoridad competente para proteger estos derechos lo es el INAI. Tenemos también la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Esta ley aplica para instituciones públicas en el ámbito federal, a cargo también del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, el INAI. Y por otro lado, existen también las leyes locales en materia de protección de datos personales, en donde, por ejemplo, el Instituto de Transparencia de Chiapas es competente en la aplicación de la ley local de protección de datos personales cuando se trate de sujetos obligados, es decir, entidades públicas, estatales y municipales. También quiero hacer mención que dentro de la categoría de datos personales existen también los datos personales sensibles. Estos datos personales sensibles, por supuesto, son aquellos datos que afectan la esfera más íntima de su titular y cuya utilización indebida puede dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para este. En particular, se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, y entonces aquí subrayo estado de salud presente y futuro. Porque hoy sabemos que en instituciones públicas o inclusive privadas de salud hay listas de pacientes, también hay listas de sospechosos y también hay identificadas familias o el círculo social de una persona que sea paciente o sospechoso de COVID-19. Los datos de salud de una persona
se encuentran generalmente en un documento que denominamos expediente clínico, cuya definición, características y contenido se precisan en la norma oficial mexicana, en la NOM 004, es SSA 3, diagonal 2012. También pueden estar contenidos en simples recetas, notas médicas y, muy importante en estos días, en una simple hoja de resultados de laboratorio. De conformidad con la normatividad que regula la materia, los responsables deben observar el cumplimiento de principios y deberes que se traducen medularmente, no voy a hablar de todos, en algunas acciones. ¿Cuáles son los deberes que impone a los responsables de datos personales, tanto en el sector público como en el sector privado? Son dos muy importantes: confidencialidad de los datos personales y seguridad de los datos personales. Los principios que la propia ley establece, evidentemente, son 6 principios. Más adelante vamos a hablar brevemente de ellos, pero en términos generales hay que recalcar que se debe en todo momento informar al titular de los datos, es decir, a la persona que acude a un hospital o que llena un formulario o que es atendido como paciente o es familiar de algún paciente o algún sospechoso, en este caso de COVID-19, hay que informar al titular el uso y finalidades que darán a los datos personales. Es muy importante en estos casos los avisos de privacidad. Los avisos de privacidad contienen, entre otra información muy importante, la finalidad. No podemos recabar simplemente porque un formulario que a lo mejor tiene ya años de no haberse revisado y un buen número de información que no sea relativa a la finalidad para la cual se está recabando esa información. Entonces, bueno, la recomendación, por supuesto, siempre es del lado del sujeto obligado, de la autoridad que está prestando servicios de salud, revisar y actualizar y esa finalidad para recabar datos personales. También se debe de informar cómo se van a ejercer los derechos ARCO. Hace rato dijimos que ARCO es un acrónimo que significa acceso, rectificación, cancelación y oposición del tratamiento que se está dando a mis datos personales. También algo muy importante y que en general es una recomendación, me gusta insistirlo, para el sector privado y el sector público, solo se deben recabar los datos personales que resulten necesarios, pertinentes, adecuados y relevantes para el cumplimiento de las finalidades. En esta emergencia, ¿qué datos realmente se necesitan? Quizá para estadística. También se necesitan para tomar las mejores decisiones. Entonces, hay que ser muy cuidadosos en el tipo de datos que se recaban. Mantener actualizados los datos recabados y algo muy importante, prever desde ahora eliminarlos cuando ya no sean necesarios. Si yo lo que necesito es estadística, si lo que necesito es tener detalle a lo mejor del tratamiento, existen opciones como la anonimizar la información. Entonces, de alguna manera, estoy protegiendo los datos personales de los titulares de esos datos, pero también estoy llevando a cabo los análisis, los estudios, las investigaciones que debo realizar en razón de esta epidemia. Bien, decíamos entonces que los datos de salud presentes y futuros no solo constituyen datos personales, sino que se encuentran en la categoría de datos personales sensibles. Al ser datos personales sensibles, deben tener un tratamiento que sea proporcional al propósito de prevenir y contener la pandemia, y que en cuanto ésta haya cesado, el tratamiento de estos datos deberá observar
el cumplimiento de los plazos de conservación legalmente establecido para ello. Los datos personales que se pueden recabar ante esta epidemia de COVID-19 son aquellos que la autoridad sanitaria estime pertinentes para la situación de emergencia que potencialmente pueda dañar a un individuo o a su persona y cuando sean necesarios para efectuar un tratamiento para la prevención, diagnóstico y la prestación de asistencia sanitaria. Cualquier procesamiento, también es muy importante señalar que cualquier procesamiento de datos en el contexto de prevenir la propagación de COVID-19 debe llevarse a cabo de una manera que garantice la seguridad de los datos, en particular cuando se trata de datos de salud, por lo que deberán elevar las medidas de seguridad y confidencialidad para proteger la identidad de los pacientes y personas cercanas a ellos. Decíamos que los dos deberes que establece tanto la Ley General de Protección de Datos en este sentido, justamente es confidencialidad y seguridad, limitando el acceso público y filtración, así como el acceso no autorizado a su información personal. Y esto es muy importante, incluso después de finalizada la relación médico-paciente. Hemos tenido conocimiento que muchas personas, ha sido noticia, muchas personas de edad avanzada que se recuperan. Bueno, de todas formas, qué bueno que se recuperen, qué bueno que ya salieron del hospital, pero toda la información que haya sido generada durante esa relación médico-paciente, por supuesto que está protegida por la ley. En el INAI, habíamos dicho, es la autoridad garante del derecho a la protección de datos personales, particularmente en tratándose, habíamos dicho, de sujetos obligados cuando sean particulares, cuando esa información, esas bases de datos esté en el sector privado y tratándose de instituciones públicas del ámbito federal. Por lo tanto, en esos supuestos, cualquier persona podrá acudir ante esta autoridad cuando tenga conocimiento de un tratamiento indebido de sus datos personales y hacer uso de los procedimientos señalados, por un lado, en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, si es que acude a un hospital particular y éste no da el tratamiento debido a sus datos, o de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, es decir, instituciones públicas, instituciones oficiales que tampoco den el tratamiento debido a estos datos. El instituto, el INAI, puede investigar el indebido tratamiento de datos personales. ¿Qué sería un tratamiento indebido? Por ejemplo, la difusión no autorizada de información, el uso de datos personales para finalidades diversas a las indicadas en el tratamiento de datos personales sin que se comunique o ponga a disposición el aviso de privacidad. De repente, si vamos a un hospital privado y no hay ni siquiera a la vista el aviso de privacidad, claro que esa es una violación de la ley, tanto en una institución pública como en una institución privada. Bien, quiero destacar que en el sector privado, la ley federal establece un procedimiento de verificación. En este procedimiento de verificación, el INAI atiende las denuncias por el uso, por el indebido tratamiento de datos personales o hechos que se consideren presuntas violaciones a la ley federal y demás ordenamientos aplicables. En su caso, el procedimiento concluye con una resolución en la que se puede ordenar el inicio del procedimiento de imposición de sanciones. Si nos diera tiempo, hay algunos asuntos emblemáticos en el INAI en donde a hospitales privados se les han impuesto multas de cerca de 5 millones de pesos, multas que han sido privados por violentar la Ley Federal de Protección de Datos Personales.
En el caso del sector público, es decir, instituciones de salud del sector público federal, el INAI puede conocer también de las denuncias por tratamientos indebidos de datos personales o hechos que se consideren presuntas violaciones a la ley general. En este caso, la Ley General de Protección de Datos Personales hace referencia a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Entonces, si hubiere alguna violación a la Ley General, se puede aplicar la Ley General de Responsabilidades Administrativas y se daría vista a la autoridad competente. ¿Cuál es la autoridad competente? El órgano interno de control. Bien, en cuanto a los procedimientos de protección de datos, también obligado le da. Bien, respecto a los retos que se enfrentan en el tratamiento de datos personales durante la pandemia. Los retos que tenemos en la pandemia, bueno, esta es una emergencia sanitaria global, no es exclusiva de México y es ocasionada por la pandemia del COVID-19. Representa, por supuesto, grandes desafíos, pero aquí debemos hablar que no solo son desafíos en materia de protección de datos personales, solo en salud. Sabemos que es muy importante el derecho a la vida y a la salud de las personas, pero el que exista esta emergencia sanitaria de ninguna manera significa que dejemos de aplicar o de darle la importancia que tiene un derecho humano como lo es el de la protección de los datos personales. Entonces, claro que tenemos un reto desde la perspectiva de salud, pero también en aspectos laborales, en aspectos económicos y también en aspectos, por ejemplo, de educación. Y todos tienen plena vigencia como derechos humanos. Es cierto que la protección de datos personales, como otros derechos, no es un derecho absoluto y que la plena garantía de estos puede ubicarse en situaciones de excepción. En México, desde el artículo 1 constitucional, se establecen los principios bajo los cuales se deben de garantizar estos derechos humanos. No obstante, quiero mencionar de manera muy breve lo señalado por el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al disponer que en el ejercicio de los derechos humanos no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia Constitución establece, y que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos y, subrayo, de conformidad con los principios de interdependencia. No podemos hablar de un derecho a la salud sin hablar del derecho a la protección de los datos personales. No podemos hablar del derecho a la protección de los datos personales sin hablar, por ejemplo, de los derechos laborales o derechos a la educación. También principios como indivisibilidad y progresividad. El Estado debe prevenir, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos. Entonces, en este entendido, la protección de datos personales, por supuesto que es un derecho humano que reconoce la Constitución, que también está ampliamente reconocido en tratados internacionales y que tiene su origen y fundamento en el derecho a la intimidad y a la privacidad. Me encanta decir que todos tenemos derecho a estar solos, si así lo decidimos. Sin embargo, el derecho a la protección de datos personales es un conjunto de derechos que va más allá del derecho a la intimidad e incluso a la privacidad. Pues fíjense qué importante, habilita a las personas, a los particulares, a los que somos titulares de nuestros datos personales para gestionar de manera correcta sus datos personales y ejercer una serie de medidas
para garantizar el uso correcto de mis datos. El derecho a la protección de datos reconoce que cada uno de nosotros, cada una de las personas es dueña de su información. Somos cada uno de nosotros titulares de nuestros datos y por tanto cada uno de nosotros puede decidir de manera libre e informada sobre el tratamiento que da a sus datos personales. A este principio se le denomina autodeterminación informativa. Aquí me detengo un minuto porque si ustedes recuerdan, a principios de marzo, en esto de autodeterminación informativa, hubo muchas personas, jóvenes, que subían a sus redes sociales el resultado de un examen de laboratorio de si habían dado positivo o no en COVID-19, o bien la identificación de los médicos, en donde había médicos o enfermeras que subían su información a redes sociales. ¿Qué fue lo que sucedió con esto? Empezamos a mirar las cosas diferentes, porque nos dimos cuenta que porque empezamos a mirar que muchas veces generaba discriminación. Y entonces empezamos a ver que había inclusive agresiones contra pacientes que habían dado positivo de COVID y que a lo mejor no estaban en el hospital, estaban mejorándose en casa, o médicos que están y siguen ayudándonos en este tema y que en lugar bueno, mostrar ese agradecimiento al sector médico, se habían visto agredidos. Entonces, bueno, esta parte de autodeterminación informativa, creo que hoy a muchas mexicanas y mexicanos nos ha quedado claro que la debemos de ejercer de manera responsable y también de manera bien informada. También el tratamiento de datos personales, debo decir que se entiende por tratamiento de datos personales no solo la autodeterminación informativa, es la obtención, el uso, divulgación o almacenamiento de datos personales por cualquier medio. Y cuando digo por cualquier medio, es en el documento que sea. Un documento puede estar en papel, puede ser en audio, puede ser en video, puede ser digital, puede ser electrónico. Entonces, todo esto implica tratamiento de datos personales. El responsable de los datos personales, así como identificamos muy bien que el titular de los datos somos cada uno de nosotros, el responsable es toda aquella persona física o moral y que puede ser de carácter privado o de carácter público, que trata y decide sobre los datos personales que recaba de nosotros. Ahora, hace rato decía que esta emergencia sanitaria ha provocado un tratamiento intensivo de datos personales, pero en diferentes sectores, porque, repito, no solo en el sector salud, también en el sector industria, en comercio y servicios y también en el sector de educación. En el sector salud debemos destacar que para el diagnóstico, atención y seguimiento de pacientes posibles o probables de COVID, que implica el tratamiento de datos personales, pero sobre todo datos personales sensibles por el expediente que, como ya dije, está perfectamente regulado por la norma oficial mexicana. En el sector industria y comercio, la mayoría de los casos, ahora realizamos tratamiento de datos personales en diferentes actividades, sobre todo comercio electrónico. Ha sido utilizado en mucho mayor medida por tiendas departamentales, por supermercados, las empresas, las plataformas que venden a través de Internet han tenido un crecimiento importante porque procuramos no salir de casa. Y en el sector educación, bueno, tanto en el sector público como en el sector privado, muchas de las clases a nivel universidad y prácticamente en todos los niveles se están dando también vía plataformas tecnológicas. Entonces, bueno, ante esta situación que, insisto, no es exclusiva de México, es global, hay una serie de organismos internacionales que han realizado diversas recomendaciones. Por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su resolución 1 de 2020, que se denomina Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, muy reciente, de apenas el 10 de abril de este año,
observa con preocupación que medidas de distinta naturaleza que han establecido los estados restringen los derechos de la libertad de expresión, el derecho de acceso a la información, la libertad personal, la inviolabilidad del domicilio, el derecho a la propiedad privada, y se ha recurrido al uso de la tecnología de vigilancia para rastrear la propagación del coronavirus y el almacenamiento de datos en forma masiva. Entonces, bueno, ante esta situación en el mundo, la Comisión Interamericana recomienda a los gobiernos algunos puntos. Por ejemplo, en el punto 12 dice, garantizar el consentimiento previo e informado de todas las personas en su tratamiento de salud en el contexto de las pandemias, así como la privacidad y protección de sus datos personales, asegurando un trato digno y humanizado a las personas portadoras o en tratamiento por COVID-19. Está prohibido someter a las personas a pruebas médicas o científicas experimentales sin su libre consentimiento. En el punto 35 de estas mismas recomendaciones, recomienda a los gobiernos proteger el derecho a la privacidad y los datos personales de la población, especialmente de la información durante la pandemia. Los estados, prestadores de salud, empresas, de la pandemia deberán obtener las personas. Mencionar que dentro de las internacionales que han hecho recomendaciones, también se encuentra la Organización Internacional del Trabajo. La Organización Internacional del Trabajo también ha hecho algunas recomendaciones, como por ejemplo, los datos de salud deben ser los mínimos necesarios para la implementación de las medidas para prevenir o contener la propagación al virus. Ahora que estamos hablando en México de regresar a la nueva normalidad, hay algunas empresas, hay algunos lugares, se ha visto que hay, por ejemplo, las tomas de temperatura. Entonces, esto también implica tratamiento de datos personales. En el ámbito laboral habrá que establecer reglas claras, por ejemplo, de ese tipo de datos, el tratamiento que se le dará, quién es el responsable. Para efectos de toma de decisiones. Lo único que hay que proteger los nombres de las También el acceso y conocimiento de datos personales sobre el estado de salud de los empleados solo debe tenerlo el personal que tenga una razón justificada para hacerlo. Por ejemplo, en el INAI hay un médico, el médico lleva un expediente de las personas y ese médico debe guardar absoluta confidencialidad de los datos personales a que tiene conocimiento. La transferencia de datos con autoridades de salud deberá realizarse solo si se cuenta con el consentimiento previo y por escrito de los empleados. Un dato, por ejemplo, que también en este tipo de conferencias me gusta decir, es que las empresas deben considerar que los datos de salud son sensibles, por lo que su tratamiento se requiere de medidas de seguridad reforzadas que cumplan con los principios de protección de datos personales como son. Los principios son licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad. Y los dos deberes a que nos hemos venido refiriendo, que son, por supuesto, confidencialidad y seguridad. También el Comité Europeo de Protección de Datos, apenas el 21 de abril pasado, ha emitido una serie de directrices sobre el uso de datos de localización y herramientas de rastreo de contactos en el contexto del brote de COVID,
que tienen por objeto ayudar a las autoridades públicas y a los agentes privados a adaptar el diseño de las aplicaciones basadas en datos, de modo que los instrumentos digitales puedan contribuir a la lucha contra esta pandemia. Y bueno, para finalizar, nada más quiero hacer énfasis, creo que es una diapositiva anterior, si me hacen favor, en que entre los principales riesgos que nos ha traído esta pandemia es una serie de mensajes o información que ha sido engañosa y que tiene que ver con datos personales. Por ejemplo, mediante correos electrónicos se envían comunicados engañosos en los que suplantan páginas oficiales para distribuir sitios web infectados haciendo uso de títulos llamativos. ¿Cuál es la recomendación en este caso? Si quieres ir a una liga, a la Secretaría de Salud, hay que digitar nosotros la página de la Secretaría de Salud y no darle, no puchar los links que nos llegan en estos mensajes, hasta por WhatsApp, por Facebook, mensajes que pueden ser engañosos. También mensajes informativos con enlaces maliciosos. Este tipo de mensajes remiten a información o recomendaciones sobre COVID con la finalidad de atraer la atención del usuario de tal forma que visite sitios maliciosos que en algunos casos pueden solicitarle su información personal. Igual, toda la mensajería que se reciba, si realmente interesa, hay que ir a la página oficial, original de la información que supuestamente se está remitiendo. Los mensajes de solidaridad. También se ha prestado mucho en esta pandemia para recibir mensajes que aprovechan la situación de la emergencia sanitaria para engañar y solicitar apoyo para el personal de salud, en algunos casos datos personales o incluso donaciones económicas. Y son cuestiones que resultan absolutamente falsas y engañosas. Mensajes de phishing. Este tipo de mensajes comparte la dirección electrónica de un sitio que suplanta la identidad de uno conocido o de interés del usuario. A través de este engaño, el atacante robará la información o datos personales que haya ingresado la víctima en el sitio falso. Entonces, igual, la recomendación, por favor, es que en estos casos hay que digitar nosotros el nombre de la página y hacer el acceso solo a los sitios oficiales. Hay mensajería también, SMS, que busca alertar al usuario suplantando la identidad de una institución oficial con la finalidad de compartir un enlace de donde se solicitarán datos personales. Datos que si no se está seguro, no hay de ninguna manera que proporcionar. También no quiero dejar de mencionar, hay soporte técnico fraudulento, llamadas o mensajes de falsos servicios de soporte técnico que aprovechando la situación de trabajo a distancia ofrecen sus servicios de tal forma que puedan obtener datos personales, inclusive contraseñas de los usuarios. Entonces, bueno, la recomendación es, por supuesto, ser muy cuidadoso con este tipo de mensajería que se recibe. Y bueno, por último, nada más quiero cerrar diciendo desde mi punto de vista de todo este recuento, cuáles serían los retos que debemos de superar, que debemos de ir trabajando durante y después de esta pandemia. Durante esta pandemia, ser muy cuidadosos en que no se divulguen datos personales, particularmente datos personales sensibles, que tenga que ver con la salud presente o futura de cada una de las personas que acudan a servicios de salud, tanto públicos como privados. También el cumplimiento de los principios y deberes, destaco de manera muy breve, confidencialidad y seguridad de la información. Y algo que es relativamente sencillo para los sujetos obligados, tanto públicos como privados, no recabar datos de más.
exclusivamente cuando hablamos de proporcionalidad de la obtención de los datos personales, es el hecho de revisar nuestros formatos, que solamente se recaben los datos que sean necesarios, que sean pertinentes, que sean relevantes y que sean los relativos a la finalidad para los cuales se están recabando. Y hay que tener una temporalidad. Una vez que pase esto, debemos ser muy cuidadosos en la cancelación y la destrucción de estos datos personales. Insisto, esto no significa que no debamos guardar, como desde el tema de archivos hemos venido diciendo, la historia y la verdad de cómo se ha desarrollado esta pandemia. Pero una cosa es guardar estadística, es guardar historias sin nombres de las personas o ser cuidadosos en anonimizar estos datos, y otra es abrir la confidencialidad y violentar el derecho a la protección de los datos personales de las personas. Y bueno, ser muy cuidadosos en los riesgos en materia de seguridad. Con todo esto que nos ha pasado, nos hemos dado cuenta que las tecnologías de la información y la comunicación han una conferencia de manera virtual, no es en físico. Hay personas que nos están siguiendo por Facebook, por las redes sociales del instituto. Entonces, también empezaremos a hablar después de esta pandemia de la adopción de nuevas medidas de seguridad en el ciberespacio. En el brote de COVID, la adopción de las medidas de distanciamiento social, por supuesto que aumentó el uso de herramientas de comunicación en línea, como son las conferencias de video, de audio, la mensajería instantánea, la transmisión de documentos o archivos por internet, así como medios para continuar virtualmente con nuestras vidas. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, entonces en estos tiempos también nos hemos dado cuenta que hay una brecha muy grande de internet entre las zonas rurales y las zonas urbanas. No es el mismo internet que tenemos o se tiene en Ciudad de México que el que se tiene en el sur del país o en el norte del país. Entonces creo que uno de los retos que tendremos después de COVID en materia de datos personales será el futuro en las tecnologías de la información y la comunicación, protegiendo por diseño la protección de los datos personales, aprendiendo también a educarnos, a capacitarnos, a profesionalizarnos en el uso de estas herramientas tecnológicas para proteger nuestros datos, ya no solo de salud, una vez que pase esta pandemia. Entonces, bueno, los órganos garantes de transparencia, derecho de acceso a la información y de protección de datos personales, tanto el INAI a nivel nacional como los órganos locales, tenemos retos muy importantes que me parece que en un futuro en mayor medida serán tecnológicos, no solamente en papel. Entonces, bueno, yo agradezco mucho a mis compañeros del órgano garante de Chiapas esta amable invitación para platicarles acerca de el futuro y durante la pandemia, el tratamiento de datos personales. Ana Elisa, Adriana, Hugo, muchas gracias. Vamos a dar paso a algunas preguntas, comisionada Josefina. En un momento está Gaby Ruiz con nosotros. Villar sea quien dé lectura a estas preguntas de más de 100 sujetos obligados y personas que estuvieron escuchando tu conferencia, comisionada. Adelante, Gaby, dale la palabra al comisionado Hugo Villar. Gracias, comisionada. A continuación, el comisionado Hugo nos hará favor de compartir algunas de las preguntas que a través de la red social han hecho las personas que han seguido la transmisión a esta ponencia. Muchas gracias, licenciada Gaby. ¿Cuánto tiempo tengo? Tenemos 8 minutos.
quiero aprovechar, realmente esta experiencia es muy importante y comentarte, comisionada Josefina, agradecerte la presencia y comentarte que para hacer una experiencia nueva, creo que es una experiencia bastante exitosa. Tenemos compartiendo en este momento, hemos estado fluctuando entre 92, 98, casi llegamos al 100, pero estamos compartiendo con una distribución geográfica bastante interesante. Tenemos municipios tan alejados geográficamente en la zona norte como Chanal, Palenque, San Juan Cancuc, Suchiate, que queda en la zona costera, Pueblo Nuevo, Nicolás Ruiz, Yajalón, Ocosingo, Acapetagua, Salto de Agua, Mapastepec, Cintalapa, Tapilula, entre otros muchos que no logré registrar, pero que marcan una afluencia y un interés, porque quiero compartirte también, comisionada, que todos agradecen, que todos felicitan, que todos se muestran muy interesados y participando en esto. Así es que agradecerles a los compañeros que estén con nosotros en esta experiencia, que como bien decían en un principio la presidenta Analisa y la comisionada Josefina, pues son experiencias nuevas a las que nos obliga esta nueva circunstancia. Tenemos también la presencia del Poder Ejecutivo, Secretaría de Salud, Gubernatura, está FONACOT de nivel federal, SEMAN, SMIT, no sé cómo se pronuncia, SMIT, perdón. Por partidos está Morena, tenemos el sindicato de trabajadores del COVACH, tenemos al Instituto de Comunicación Social de Gobierno del Estado, al Instituto del Café. Es una afluencia bastante importante, creo yo, bastante interesante, lo cual nuestro instituto agradece muchísimo, porque esto fortalece la vinculación y la relación que estamos tratando de hacer los tres comisionados chiapanecos con la sociedad. Es un esfuerzo bastante difícil, es un esfuerzo que requiere no solo tiempo, requiere también dinero, tenemos que decirlo, pero este esfuerzo que es un binomio de participación en el que sujetos obligados, órgano garante, estamos empujando hacia la misma ruta, es muy importante, por lo cual agradezco a todos en nombre de nuestro instituto. Hay una cuestión que nos señala Concepción de María, y Conchita nos dice que si es válido que una persona renuncie a su privacidad. Cuando vemos, por ejemplo, en Facebook, que muchos anuncian que han salido positivo en COVID. Por todo lo que ya señalabas, evidentemente los institutos, los organismos, las dependencias, pues tendrán que tener esos cuidados. Concepción de María nos dice, ¿qué pasa con aquellos que deliberadamente y quizá también para llamar la atención de aquellos con los que convivieron, están avisando, oigan, yo tengo COVID, si conviví contigo, cuídate? ¿Qué pasaría en ese sentido? ¿En dónde quedaría en ese sentido el marco legal del cual estamos hablando y la libertad del sujeto de expresarlo? Adelante. Ok, gracias, comisionado Villar. Más o menos entendí, porque yo escuché muy cortado, pero creo que la normativa. Yo decía hace rato, cada uno de nosotros somos los titulares de nuestros datos personales. En un principio, a principios de marzo, entendimos esto de la autodeterminación informativa porque muchos pacientes ponían ellos en sus redes sociales que habían dado positivo a COVID.
También hay autodeterminación informativa, a mí me parece, de manera responsable por algunas personas públicas. Había servidores públicos que dijeron, mira, di positivo a COVID. Nadie tuvo que preguntarles, no fue el hospital o el laboratorio el que dijo, sino que hubo gobernadores, hubo secretarios que dijeron, oye, di positivo. A la fecha seguimos teniendo esa información. A mí me parece que cuando se es un servidor público y ha tenido interacción con muchas otras personas, sí resulta responsable por autodeterminación informativa, decir, es un dato que te estoy compartiendo y puede ser que te sirva para cuidarte. En otros casos, en donde personas que simplemente decidieron subir a sus redes esa información, fue su decisión. Creo que de todas formas ha resultado bueno porque nos hemos dado cuenta que hay que subir información a las redes sociales de manera responsable y de manera informada. Porque también vimos que en este subir información provocó mucha discriminación para algunas personas y no solo discriminación, agresiones físicas a esas personas, a sus familias también. Entonces, bueno, tanto medios de comunicación, informadores, investigadores, médicos, no se pueden andar dando información porque resulta interesante, porque los vecinos preferirían saber. No, insisto, creo que la autodeterminación informativa sí se puede ejercer, claro que debe ejercerse, pero de manera responsable y de manera informada, me parece. Gracias. María Soberano nos dice, han habido cuentas dedicadas a dar a conocer a las personas que no han estado guardando las indicaciones de sana distancia y de quedarse en casa. Sin embargo, son las propias personas quienes comparten fotos o videos de sus reuniones o fiestas, a la cual un tercero denuncia la información. Pregunta, ¿el dueño de la cuenta tiene responsabilidad por estar compartiendo información de terceros, toda vez que no se le entregaron en persona ni de manera voluntaria? O bien, no la hay porque estas personas publicaron esa información en sus redes y solamente están viralizando. Existe también otro asunto. Cuando alguien se entera de que una persona está enferma o tiene las características sintomáticas del COVID y que van a la iglesia o que van a la fiesta, y tal como nos indica María Soberano, viene otro y sube en su red, vi a fulanito que tiene COVID y está en gran fiesta. En ese tenor, ¿cuál sería la posición? Aquí estoy. De repente me salí, pero fue el internet. Aquí estoy. Sí, alcanzaste a escuchar todo, ¿verdad? Creo que sí alcancé a escuchar. A ver, en principio también es autodeterminación informativa de quien sube a sus redes sociales fotografías, eventos, han subido fiestas, festejos, de todo. Entonces, bueno, eso es autodeterminación informativa. La persona que toma esa información para hacer una especie de denuncia, si la toma de una fuente de acceso pública, yo creo que difícilmente podría tener responsabilidad.
Si tienen la información sin el permiso del titular de los datos y no es una fuente de acceso público, yo creo que sí está cometiendo una violación a la ley federal que es en posesión de particulares, de Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Y por supuesto que se puede hacer una denuncia al INAI. De hecho, puedo compartir que hemos recibido en el INAI algunas denuncias en ese sentido. Evidentemente, estamos en proceso de investigación, no son denuncias que ya hayan sido atendidas y concluidas completamente, pero hay que identificar si la fuente es de acceso público o no lo es. Creo que eso nos hace distinguir muy bien cuando puede haber una eventual responsabilidad o no. Bien, pues muchísimas gracias. Solamente comentarte, expresan los compañeros agradecimiento por tu presencia, felicitan, comisionadas, compañeras, felicitan al instituto por esta iniciativa. Blanca Coutinho agradece la importancia, nuestra colega. Están con nosotros también la licenciada Josepa Cepeda Arantes del COVACH, a quien le envío un gran y cariñoso saludo. Víctor Alegría, que esperamos que te mejores. Roberto Velázquez, ya mencioné a nuestra amiga la maestra Conchita, José Pacheco, entre otros que agradecen, Betty González, Erika Aguilar, que es de casa. Bien, Marco Antonio Vázquez de Tumbalá, tenemos a Tumbalá, o sea, municipios bastante importantes y que nos da muchísimo gusto que estén con nosotros. Nos pregunta, y esto es para el apoyo técnico, nos preguntan si esta información se va a subir después de alguna manera. Erika, si nos puedes pasar tal vez vía la presidenta y comentar si va a poder consultarse después esta información, si la vamos a subir a la página o si la van a poder difundir en algún otro lado. Está Motocintla también con nosotros. Bueno, la verdad yo estoy muy contento, muy feliz de ver la diversidad y la respuesta. Está Villacorso. Y bueno, es un esfuerzo que está mostrando, comisionada, y me da mucho gusto que tú estés compartiendo con nosotros esta experiencia. Está mostrando la capacidad de la preocupación que existe en los sujetos obligados para responder ante las leyes que están emanando de la transparencia, los archivos, los datos personales, y quiere decir que estamos respondiendo y que están preocupados. Muchas gracias a todos. Y comisionada Josefina, con esto concluimos la parte que me corresponde. Muchas gracias por tu presencia y muchas gracias a los colegas de Chiapas. Muy agradecido. Es cuanto. Licenciada Gaby, adelante. Muchas gracias, comisionado. También yo creo que es importante mencionar que nos acompaña en esta transmisión el comisionado Aldrin Briceño, quien también saludamos con afecto. Muchas gracias, Aldrin. Cedo el uso de la voz a la comisionada Adriana Espinosa, quien ofrecerá un breve mensaje. Muchas gracias, Gaby. A nombre de quienes integramos el Pleno del Instituto, agradecemos a la comisionada Josefina Román por su excelente participación en la conferencia Retos para el Tratamiento de Datos Personales durante y después del COVID. Al público en general que nos acompañan a través de las diferentes redes sociales, muchas gracias, en especial a las unidades de transparencia. Como bien lo comentó la comisionada Josefina, ante la emergencia sanitaria por el virus que hoy nos aqueja, como instituto debemos garantizar los derechos humanos, el acceso a la información, la rendición de cuentas y los datos personales. Hemos estado trabajando en coordinación con el Sistema Nacional de Transparencia y con el propio INAI, que como siempre nos facilita las herramientas y los medios de participación. Muestra de ello es el micrositio COVID-19, que es una herramienta indispensable en estos momentos.
Es importante destacar que las herramientas tecnológicas son una parte fundamental para garantizar el derecho de acceso a la información. Para los que no estamos familiarizados con la tecnología, es un nuevo reto. La nueva forma de trabajar de manera virtual llegó para quedarse. Por mi parte es todo. De nuevo agradezco a su atención a todos y el acompañamiento. Les deseo una feliz noche. José, un abrazo virtual y en breve te haremos llegar un reconocimiento sencillo pero muy significativo para todos nosotros. Muchas gracias. Gracias, comisionada Adriana. Nada más para finalizar, el mensaje de despedida a cargo de la maestra Analisa López Cuello. Pues José, ya lo dijeron mis compañeros y ya lo dijo la audiencia estando aquí con nosotros acompañándonos y reconociendo todo el esfuerzo que hace el INAI, que siempre nos ha implementado las facilidades para que podamos tener en Chiapas toda esta capacitación tan necesaria y tan importante en nuestros temas. Déjame entregarte también virtualmente el reconocimiento de parte del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos de Chiapas, que después te lo vamos a mandar por correo, pero en este momento te lo hacemos llegar de parte también de todos los sujetos obligados aquí presentes, y sí estaremos reproduciendo esta conferencia para que los que no pudieron estar con nosotros se enteren, la ciudadanía en general, las personas en general de Chiapas, que sepan de la importancia que tiene estos retos que estamos enfrentando en estos momentos. Entonces, muchísimas gracias y te seguiremos nuevamente, no molestando, sino motivando a que sigas con nosotros en Chiapas, ya sea de forma virtual o en los momentos en que podamos ya abrazarnos, estar tú aquí presente como siempre has estado, y los demás comisionados del INAI. Dales nuestro saludo, nuestro agradecimiento y un fuerte abrazo virtual a todos los presentes y a los comisionados del INAI. Muchas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias a cada uno de ustedes, Elisa, Adriana, Hugo. Mil gracias, porque es una gran oportunidad de hacer cosas importantes. Y bueno, también no quiero dejar de dar las gracias a cada una de las personas que nos hace favor de seguir. De verdad que sabemos que hoy nos preocupamos por el derecho a la vida y el derecho a la salud, pero bien lo decías, Elisa, al principio, no es menos importante el derecho a la protección de los datos personales. Entonces, bueno, yo agradezco infinitamente esta oportunidad que me dan y virtualmente y en presencia siempre soy muy feliz de estar por Chiapas. Gracias. Gracias, amigos. Hasta luego a todos y todas. Gracias a todos. Gracias.